Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que se encuentran a la distancia. La paz del Señor Jesucristo sea sobre usted, sobre toda su familia, y que sea el Señor Jesucristo colmándole de abundantes y ricas bendiciones. Vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 23 y 24. Vamos a leer dos textos bíblicos que se encuentran allí. Quiero invitar a la hermana Marcela que nos ayude a leer. Vamos a leerlo juntos, todos los dos versículos. Usted puede buscar en la Biblia suya en su casa. San Mateo 5, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 23 y 24. Aleluya. Este es el Sermón del Monte. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, déjala allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bueno, mis amados hermanos y amigos, hemos venido haciendo unos estudios acerca del tema principal, las ofrendas. Amén. Y de eso surgió una pregunta que muchos nos escribieron y querían la respuesta. Y es verdad, se predicó de todo, por qué lo hacíamos, lo que recibiríamos. Pero alguien me preguntó: pastor, quiero que me explique cómo lo hago para agradar a Dios. Entonces hemos titulado este mensaje hoy: ¿cómo ofrendar para agradar a Dios? Y cuando uno agrada a Dios, Dios le retribuye en eso. En palabras más, palabras menos. Otra persona me dijo: pastor, yo ofrendo, yo diezmo, yo hago voto, yo doy primicia. Y dice, entonces le dije: bueno, vamos a explicarle porque algo lo está haciendo mal. Entonces quiero hacer una introducción acerca de esto, la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Cuando el Estado da una ayuda para reclamarla, para que usted se haga acreedor a ella, él le dice a usted los pasos y los requisitos. Por ejemplo, aquí en nuestro país han dado algunas ayudas y le dicen a usted que se acerque a la vivienda, al Daviplata, y tiene que llevar un código, su número de teléfono, y si usted no cumple con esos requisitos, no la obtienen, no se la entregan. Bueno, de la misma manera, Dios tiene un orden. Y antes de explicar estas cosas, quiero hacer énfasis en algo. Porque estuve en estos días estudiando, viendo muchos videos, muchas enseñanzas que hay por ahí. Y el Señor, estamos viviendo una dispensación que se llama la dispensación de la gracia. Algunos dicen que los diezmos, las ofrendas y todo esto, el culto fue instituido bajo la ley. Sí, es verdad, como institución, pero desde antes se hacía. Y quiero decirle que muchos colocan a la ley por ridículo para ellos pedir más. Y usan la dispensación de la gracia para quererte, amado hermano y amigo que me escucha, pedirte más de lo que Dios estipula. Ejemplo, todas las dispensaciones se cumplen en la dispensación de la gracia que es en Cristo. Amén. Y te lo voy a mostrar, todo lo que le voy a decir, todas las partes que le voy a dar, se las voy a mostrar bíblicamente. Muchas personas quieren vivir, vamos a nombrar primero las dispensaciones y cómo quieren vivir algunas personas en este momento. La primera dispensación fue la inocencia del hombre con relación al pecado y a las cosas que no podía hacer. Hechos 17:30 nos dice: Dios
habiendo pasado por alto los tiempos de esta, no de aquella, sino de esta palabra en presente, de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Nadie ignora el pecado y por qué lo practicas, y que Jesús fue a la cruz del Calvario por ti y por mí. La conciencia, todo el mundo es consciente en esta actualidad de pandemia mundial de que lo que estamos viviendo es un juicio de Dios y que todas las señales que ocurren según Mateo 24 y otros textos bíblicos en Apocalipsis son el cumplimiento de Dios. Hay una conciencia de que sí se hace. Gobierno humano, un solo hombre gobernó la humanidad de la época, llamado Nimrod. ¿Qué se está avecinando para el mundo? Un nuevo orden mundial, que una sola persona va a gobernar el mundo. Y eso se va a dar. Hagamos lo que hagamos, se va a dar porque es cumplimiento de la palabra de Dios. Amén. Cuarta dispensación, la promesa. Dios le prometió a un hombre llamado Abraham y le dio muchas promesas para él y para su descendencia. Dirá usted, nosotros no somos hijos de Abraham, no somos judíos, pero en este camino de la gracia, en esta dispensación de la gracia, Dios, a través de Jesucristo, su velo de carne, nos abrió la adquisición de la fe, y que por fe es espiritual. Este ámbito espiritual nos conduce a Cristo, a las promesas y a todo lo que tenemos por dispensación. Aún nos entramos en la descendencia y en las promesas de Abraham por la fe, porque Abraham es constituido, y en ese periodo corto de Abraham se le llamó también gracia a una parte, y también por esa gracia en este momento somos salvos, porque no es por obra, sino por fe que somos salvos. La quinta dispensación, la ley, y fue donde Dios constituyó esto. Y algunos dicen, ya no vivimos en la ley, porque la ley te dice, hay que dar. La gracia no, usted puede dar voluntariamente. Sí es verdad, pero Dios no es un Dios de desorden. Pero ¿dónde está el asunto? ¿A dónde te quieren llevar ellos con esa frase? ¿Y qué es lo que hace Dios en su justicia? Dios es justo, no injusto. Amén. Y Él en su justicia estableció algo, y en este tiempo nosotros lo cumplimos. Yo te lo voy a mostrar en la Biblia cómo es que lo cumplimos y por qué lo hacemos. Si hablamos, ejemplo, del diezmo, algunos están pidiendo el 30, el 35, hasta el 50, y otros toman un texto bíblico para pedir el 100% de tus ingresos. ¿Sabes? ¿Hay injusticia en Dios en hacer eso para ti? Te dejo la pregunta. Y yo te respondo, no hay injusticia en Dios. Dios es justo. Y Él estableció algo, y eso es el 10. Digan lo que te digan, disfrázatelo como te lo quieran disfrazar, pero no es así. Ahora, la ley dice de la palabra de Dios que fue maldita. Sí, también es verdad. Pero sabe que alguien se hizo maldición por ti y por mí. La iglesia, la ley fue un ayo, fue una carga difícil para el hombre. Pero hubo uno que buscó entre todos los hombres y no halló a ninguno. Pero Dios se manifestó en carne, en esta carne llamada Jesús. Mateo 5:17, donde leímos al comienzo, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios ahí. Jesús, dando el sermón del monte y las bienaventuranzas y todas las cosas, dice, no penséis, Mateo 5:17, repito, para los que no han encontrado. Dice Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para quitarla, sino para cumplirla. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor vino a cumplir la ley. Y si Él cumplió la ley, que ningún hombre
pudo cumplirla, entonces ahora en Jesús, por fe, por este camino y esta dispensación de la gracia, por este nuevo pacto que hizo con el hombre, dice el mismo Señor en Juan 13, 34 y 35, mandamiento nuevo os doy, que nos amemos unos a otros y que le amemos a Él con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Amén. Podemos corroborarlo bíblicamente. Juan capítulo 13, para que usted se dé cuenta de que Jesús cumplió la ley y abrió un nuevo camino para ti y para mí. Amén. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os amado, también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, y si tuviese amor los unos con los otros. Ojo, con esto conocerán los que son verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿a dónde lo vamos? Llevamos. Jesús cumple la ley. Ahora da un mandamiento, que nos amemos unos a los otros y que le amemos a Él con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, nuestro corazón. Este es el gran mandamiento. Y aquí se resume toda la ley. Ahora, Cristo la cumplió, y como yo acepto a Cristo en mi vida como mi Salvador, como mi Dios, como mi amparo, como mi fortaleza, ahora yo cumplo esta ley mediante Cristo. Usted dirá, ¿cómo así? Si no estamos en la dispensación de la ley. Pero dijimos que todas las dispensaciones se reúnen en la gracia y en Cristo. Te lo voy a mostrar bíblicamente. Y como Cristo cumplió la ley, y mi ley es Cristo, y Él estableció que fuese el 10. No se deje engañar. No es el 30, no es el 50, no es nada. Es el 10 que estableció el Señor. Es el diezmo. Amén, amén. Es el diezmo que estableció mi Cristo amado, mi Señor Jesús. Entonces, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en la carta a los Efesios capítulo 1. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Aleluya. Lo primero es lo espiritual. Lo segundo es lo material. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aleluya. Santos, apartados para Él. En amor, lo que dice el mandamiento nuevo, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Ya no somos prosélitos, no somos judíos, pero ahora somos adoptados. La palabra también dice que somos injertados. Hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Por eso cantamos y adoramos. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. El 7. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué es la redención por su sangre? El perdón de los pecados. No se deje engañar, que algunos están diciendo que hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Sí tiene poder, pero para limpiar y para perdonar nuestro pecado. Pero para reprender un demonio, use el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice que todo lo que hagáis, de hecho o de palabra, hacedlo en el nombre de Jesús. El mismo Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, aleluya, echarán fuera demonios. Amén. Hablarán nuevas lenguas. O sea que hay que usar el nombre del Señor Jesús, no la sangre. Quieren hacer una idolatría con la sangre. ¿Quién es mayor, la sangre o el dueño de la sangre? Yo creo que es el dueño de la sangre, amén, amén. Jesús. El perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar
para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La Biblia dice que el que ande en este camino, por muy torpe que sea, no se va a extraviar, porque el Señor nos da sabiduría e inteligencia, amén, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo, no en otro, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que está en los cielos como los que están en la tierra. Amén. En Cristo está la dispensación reunida, todas se están cumpliendo. ¿Dónde? Por medio de Cristo. Y ahora Cristo traslada todo este cumplimiento a la iglesia. Amén, amén. O sea que sí está estipulado de que la iglesia solamente dé el 10. Mofan, se burlan y dicen que muchos pastores son magnates, son ricos. Claro, porque es que toman la ley, le hacen algo para que tú la veas como malo y te dicen que no estás en la gracia, que tú tienes que ser agradecido y tienes que dar más del 10. La Biblia también dice que cuando iba a redimir por dinero, tenía que apartar un quinto, y un quinto del 10 es un 2%, tendría que dar un 12%. Ellos dicen que no, que es un 20%. Mentira. Pero ¿por qué Dios le exigió eso al pueblo de Israel? Ahora te explico. La economía del pueblo de Israel consistía en agricultura. Ellos eran agricultores, campesinos, tenían ganado y tenían frutos. Amén, amén. Entonces, a ellos se les pidió de esa manera. Pero en este tiempo, usted y yo no somos agricultores. Otros dicen, era para el sacerdocio levítico. Bueno, si es verdad, espiritualmente, ahora nosotros estamos cumpliendo todo eso y somos llamados por Dios para servir. Y nos ha hecho, como dice la primera carta de Pedro 2:9, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Él. ¿Por medio de qué? De su sangre que nos compró en la cruz del Calvario. Entonces, todas estas cosas se reúnen en lo que se llama hoy, que se pronuncia por primera vez en la Biblia por la boca del mismo Señor. Cuando se dicen estas cosas, el Señor siempre le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Que eres Juan, que eres Elías, que eres un profeta, que eres esto, lo uno y lo otro. Y ahora vosotros, ¿qué decís que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Y te digo a ti que sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra iglesia por primera vez en la Biblia la dice Jesús, la crea, la inventa. Y su significado es este: el pueblo de Dios, el gobierno de Dios en la tierra, el reino de los cielos en la tierra, la iglesia del Señor Jesús. Aunque muchos digan de quién es el Señor, pero no dicen la verdad. Tenemos la verdad, el evangelio puro, perfecto, que es por revelación. Usted y yo, hermanos que estamos aquí y amigos, usted no va a creer por mis palabras bonitas, porque muy elocuente que yo sea. No, nuestro evangelio es por revelación del mismo Dios a tu corazón, a tu mente. Y cuando tú entiendes eso, tú comienzas a seguir a Jesús. De lo contrario, no puede haber una conversión ni un arrepentimiento. La Biblia dice que cuando Pedro predicara allá en el día de Pentecostés, se compungieron de corazón. Amén. O sea que cuando tú escuchas estas palabras poderosas para que te arrepientas, tiene que haber una compunción de corazón. Aleluya. Para que el Señor te indique de que Él te está hablando. Entonces, ahora sí quiero entrar en el desarrollo. Este era un preámbulo de cómo hacemos las cosas, por qué las hacemos. Y quiero mostrarte por la Biblia, primero, las ofrendas voluntarias. En el Nuevo Testamento, porque de pronto van a decir, esto era en el Antiguo Testamento. Ya te dije que todas las cosas están reunidas en Cristo y las cumplimos en Él. Amén.
Segunda de Corintios capítulo 9, verso 7. Del 6 viene hablando. Algunos toman este verso que siembra escasamente recogerá. Y algunos llaman por ahí ofrenda de siembra. Bueno, déjeme decirle que ofrendar es estipulado, no siembra. El apóstol Pablo hace una alusión a lo que ellos hacían, a la agricultura. Si usted siembra 1 hectárea, va a recoger 1 hectárea, no va a recoger 2. Pero dice el verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Amén. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios os ama al dador. Aleluya, gloria a Jesús. Mire, ¿cómo hace usted para ofrendar? Porque de pronto usted dice, es que yo lo hago. Bueno, ¿cómo lo haces? Te lo voy a mostrar por la Biblia. Lucas 21, del 1 al 4, dice que Jesús estaba en el momento de la sinagoga y llegó el momento de ofrendar. Y pasaron los ricos y echaba de lo que les sobraba. Y echaban cantidades. Pero hubo una viejita, una viuda, echó 2 monedas de insignificante valor. Y Jesús la colocó de ejemplo. Ahora, el por qué. Cuando usted vaya a ofrendar, antes de hacer las cosas, dice que cada uno dé como haya propuesto. Ejemplo, hoy me levanto y digo, Señor, yo voy a ofrendar. Yo voy a ofrendar. De lo que tú me bendigas en el día de hoy, apartaré para llevar de ofrenda. Amén. 1,000 pesos, 500 pesos, 2,000, lo que usted quiera, lo que usted proponga en su corazón. Entonces, usted toma ese dinero y lo aparta. A partir de ese momento que usted aparta ese dinero al cual va a ofrendar, ese dinero no es suyo, es de Dios. Amén. Es santo. Desde el Antiguo Testamento así está estipulado. Ellos apartaban sus ofrendas. Sus ofrendas eran en animales. Entonces los animales que estaban destinados para el holocausto de la ofrenda no los reunían, sino que los apartaban desde pequeñitos y le hacían un corral aparte. Y esos eran los animales para el sacrificio. Amén. De igual forma, cuando sembraban, iban a hacer el diezmo, contaban hasta la 10ª calle, la marcaban con una cinta, con algo que lo identificara, que sabía que ese era el diezmo de Dios. Amén, amén. Entonces, ¿dónde está el secreto, amigo o hermano? En que usted primero ponga a Dios sobre todas las cosas y primero aparte lo de Él. ¿Para qué? Para que Dios, viendo en que tú lo colocas a Él en primer plano en tu vida, entonces Él podrá retribuir, porque Dios sí reclama eso, que lo coloquemos a Él primero antes que todas las cosas. Aleluya. Y cuando tú colocas a Dios primero en todo, cuando tú lo dejas gobernar en tu vida, cuando tú le permites que Él haga trono en tu corazón, entonces Él te retribuirá de una manera especial, porque tú estás reconociendo, Dios, tú eres primero. Por eso dijo el rey y sabio Salomón, todo es tuyo, nada es mío. De lo recibido de tu mano, de eso mismo te doy. Entonces, también, de esa forma vas a hacer las ofrendas voluntarias. Aparta primero proponlo en tu corazón. ¿Cuánto vas a dar? Luego, apártalo. Tercero, llévalo y preséntalo. ¿Cómo lo vas a presentar? Como leímos, con amor. No por tristeza, no por necesidad. Y si tú te acuerdas de que alguien te ofendió a ti, ves y pídele perdón. La dejas allí y va y le pide perdón. Y después regresa y le dice, Señor, quiero tu bendición. No quiero enemistad con nadie. Aleluya. De esta manera, Dios te retribuirá grandemente. La segunda ofrenda, los diezmos. Dice la palabra del Señor, indefectiblemente diezmarás. Sin defectos. Usted dirá, ¿cómo así? Si usted se ganó 95,000 pesos en la semana, son 9,500 pesos. De pronto a usted le da pena y dice, voy a dar 20, voy a dar 15. No, Dios no te pide más. Dios es justo. Tu diezmo son 9,500 pesos. Y cambie el billete, hermano, amigo, y llévelo con las moneditas porque es lo correcto.
Entonces, porque si das más, estás insultando a Dios. Si das menos, estás robando a Dios. Tiene que dar lo justo. ¿Y cómo se hace? Cuando a usted le pagan, cuando a usted lo retribuyen, va a ser lo mismo. Apartar primero. Si usted fue al cajero y cobró su quincena, la cobra y lo primero que aparta es el diezmo para Dios. ¿Por qué? Porque si usted lo deja de último, le voy a decir algo, el dinero no te va a rendir ni te va a alcanzar, y mucho menos vas a recibir bendición de Dios, porque le vas a dar a Él de lo que te sobró. Amén, amén. Suena duro, pero es la verdad, y eso es lo que estamos predicando, la iglesia que predica la verdad. Es así, porque usted y yo hemos colocado a Dios primero en todo, entonces queremos ser bendecidos por Él. Entonces, primero aparte lo que es de Él, y le digo algo, usted será bendecido por Dios, y el dinero te va a alcanzar. Segundo, las primicias. Si usted prometió darle a Dios la primicia, ya sabe que lo primero que reciba, apártelo para Dios y preséntela ante el Señor. La primicia es para el sacerdote. Los votos son pactos personales que usted hace con Dios. Y voluntarios. Pactos personales, voluntarios, que tú haces con Dios. Nadie te puede obligar que lo haga o no lo haga. Pero cuando tú prometes, primero Dios cumple. Y después que Dios te cumple, usted va a dar. Cuando usted va a hacer votos, es porque tú le hiciste una promesa a Dios. Señor, si me va bien en este negocio que voy a hacer, yo voy a dar un voto para la obra tuya, para la construcción del templo, para la adquisición de una silla, de un micrófono, para un mueble, un enser del lugar donde se predica. Y cuando Dios te bendice, entonces en el pensamiento Dios te coloca, tú me prometiste esto, yo te cumplí, ahora tú tienes que cumplirme a mí. Dios no te va a obligar. Pero es mejor que prometas y cumpla que prometer y no cumplir. Amén, amén. Porque el ángel de Dios no te tendrá por inocente. Aleluya. Entonces, de esta manera, quiero definirle que son las 4 ofrendas y es la forma de dar. En Amén. todas, si ustedes se han dado cuenta, primero coloque a Dios. Primero aparte lo de Dios. Apártalo lo primero. Si usted ve que la primera ofrenda que está estipulada en la Biblia, que Caín y Abel hizo, se llama las primicias. Lo primero. Él siempre quiere lo primero. Y según tu corazón, hazlo con amor. No por necesidad, no por fuerza, no por imposición. Al contrario, porque Dios ama al dador alegre. Cuando usted lo da con alegría, Dios nos hace esperar y le retribuirá. Quiero dejarte con este pensamiento, con esta enseñanza. Y quiero decirte que Dios siempre reclama su primer lugar. Aleluya. Él es el número 1. Él es uno y el Amén, uno es amén. indivisible. Él no comparte su gloria con nadie, Gloria pero a de sus Jesús. promesas te quiere dar a ti y a mí. Y a Amén. todos nos quiere bendecir de igual manera. Solamente que tenemos que cumplir con el orden que Él lo da. Si cumplimos con un orden humano que establece un gobierno, cuanto más con Dios. Quiero orar por ti, porque si no lo sabías, apréndelo. Porque si no lo sabías, ponlo por obra y verás lo que te estoy diciendo. Y todo lo que te he dicho es bíblico. Mateo 23:23 habla del diezmo y Jesús no lo quitó, sino que lo confirmó. Aleluya. Soberano y eterno Dios. Bendito eres, Ahora invoco Padre. tu nombre, que es sobre todo Gracias, nombre. te da mi Sobre alma, el hermano, Señor. sobre el amigo, que de pronto no sabía cómo hacer, cómo ofrendarte, cómo presentar lo que tú pides, oh Dios. Pero ahora, Señor, por tu palabra, Señor, se le ha enseñado cómo hacerlo.
porque tu palabra dice, porque por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Estamos viviendo un momento difícil que va a venir al mundo, una economía mundial que va a ser restringida, pero tú has enviado a nosotros, a los pastores, a tus siervos, a que guiemos el pueblo por la verdad. ¿Para qué? Para que no perezca, para que no sufra necesidad. Al contrario, para que los impíos, los incrédulos, vean que tú bendices y amas al que da con alegría. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Hola, aquí está la presencia del Señor. Tú estás sintiendo la presencia del Señor en ese lugar. Mi Dios confirma su palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Engrandeced al Rey del universo. A Él yo quiero cantar, a Él yo quiero adorar. Porque Él ha hecho grandes maravillas. A Él yo quiero servir con toda mi alma. Mi vida es tuya, Señor. Sin ti no puedo vivir. Todo se mueve por ti. Tú eres mi todo. Mi vida es tuya, Señor. Sin ti no puedo vivir. Todo se mueve por ti. Tú eres mi todo. Engrandecer Aleluya. al Rey del universo. A Él yo quiero cantar. Aleluya. A Él yo quiero adorar. Porque Él ha hecho grandes maravillas. A Él yo quiero servir con toda mi alma. Mi vida es tuya, Señor. Sin ti no puedo vivir. Todo se mueve por ti. Dígaselo. Eres mi todo. Mi vida es tuya, Señor. Aleluya. Sin ti no puedo vivir. Todo No se mueve por ti. Tú eres mi todo. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Dios les bendiga, hermanos. La paz del Señor Jesucristo sea sobre usted y sobre toda su familia.